Buenas noches, mi nombre es María Paula Gaitán, estudiante de la Universidad Minuto de Dios. En este caso voy a exponer y a mostrar un poco sobre una propuesta docente para el cambio de la calidad del docente a nivel nacional. En este caso me estoy refiriendo específicamente al país de Colombia. ¿Listo? Dentro de ello, este es el mapa que les voy a mostrar, un mapa realizado por mí. Listo. Entonces acá podemos ver como tal el mapa. Me quise enfocar en dos partes muy importantes, como lo pueden ver ahí. Una de esas partes es en lo que la educación le pide al maestro de acuerdo a su función, ¿sí? En este caso, vemos un inconveniente que hay en la educación colombiana y es la falta de crecimiento profesional y la falta de oportunidades. A que haga referencia con eso, a que el maestro tiene que cumplir unas funciones, tiene un rol específico, ¿sí? Pero, pues también como toda persona y como todo docente tiene sus derechos y tiene sus deberes. La educación le pide al maestro, de acuerdo a su rol, que el estudiante tenga eh, como tal un conocimiento de la materia o la asignatura que dicta, ¿sí? Que puedan estar o ingresar estos estudiantes a las mejores universidades, que tengan las mejores habilidades al momento de desempeñar su función, ya sea en la universidad o en el colegio, que tengan un aprendizaje por medio de la experiencia, que tengan un conocimiento del material que el docente le brinda de una manera completa, ¿sí? Entre, otros, entre otras tareas que tiene el maestro que brindarle al estudiante para que se cumpla, ¿sí? En este caso, vemos un aspecto bastante importante en el maestro y es la falta de motivación laboral, donde el gobierno deja el salario a un segundo plano, deja las herramientas que necesita un maestro para cumplir todas estas funciones en un segundo plano, y ahí es cuando los docentes buscan otras alternativas, ¿no? Al momento de estudiar una licenciatura. ¿A qué me refiero con alternativas? A que buscan la manera de estudiarlo acá o terminar su carrera, pero irse a otros países, ¿no? Por esa falta de motivación laboral que no tienen o que tienen acá en el país de Colombia. Por este lado ya vemos como tal la propuesta de mejoramiento, ¿no? Esta propuesta se divide como tal en tres aspectos. Uno de esos aspectos es darnos cuenta cómo el país se encuentra en estos momentos de una manera muy resumida o cómo mira el país desde una visión muy limitada la educación. Lo primero que hay que tener en cuenta para esta propuesta o para generar un cambio en la educación es cambiar ese chip o cambiar la manera que estamos viendo la educación en Colombia. Si nosotros estamos siendo un país subdesarrollado, hay que entender que la educación es una de las fuentes más importantes para que eso cambie, ¿sí? Porque en la educación van muchos aspectos de crecimiento, tanto intelectual como éticos y emocionales muchas veces, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos este chip de priorizar la educación, de que la educación sea algo fundamental a nivel nacional, es cuando dejamos esos pensamientos limitados, ¿sí? Que tiene la sociedad como tal. ¿Cuáles son esos pensamientos? Yo puse tres ejemplos. El primero es que los docentes o quienes escogen ser docentes es porque son o tienen pequeños o muy pocos recursos económicos, ¿sí? Por eso buscan emplearse en una docencia, porque no tienen cómo pagar una carrera más grande o más cara o una carrera más especializada muchas veces, y son, digamos, pensamientos muy cortos. Otro pensamiento que se escucha mucho de los docentes es que son personas que tienen poca preparación, ¿sí? Que no tienen la alternativa de poder tener una preparación más grande o más amplia y por esa razón estudian una licenciatura. Cuando si cambiamos ese chip, ahí es cuando nos damos cuenta de que sin la educación muchas cosas serían totalmente diferentes.
Ya después de ver esta visión que tiene el país como tal, vemos los elementos a los cuales hay que prestar bastante atención. ¿A qué me refiero con atención? A que son elementos que le hace falta a la educación y que los puede brindar el gobierno, pero que muchas veces los ven, pero los dejan a un lado o simplemente les dan como un largo a esos temas que son bastante importantes. También los muestro acá. Uno de ellos son los salarios equitativos, porque como sabemos acá en Colombia el maestro no es bien pago y eso pues es algo bastante triste que se ve en el país habiendo la función que tiene como tal el docente. Otro de esos aspectos que debe ver el gobierno es la estructura de trabajo, cómo está estructurando la educación el gobierno para sí mismo brindársela a los alumnos o los futuros profesionales. Las oportunidades de carrera profesional, este es bastante importante, porque la mayoría de docentes que conocen o que ya saben de qué consiste el conocimiento, saben qué es el crecimiento intelectual y la bonita razón que hacen al momento de enseñar es cuando ellos quieren crecer intelectualmente y muchas veces el tener otra carrera para ellos o poder crecer para ellos se vuelve en su trabajo una sobrecarga laboral, ¿sí? Entonces tener o que el gobierno les brinde esas oportunidades de carrera profesional. Pero pues ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Otro aspecto que debe tener el gobierno presente para esta propuesta de mejora son los procesos de retroalimentación y mejores condiciones de estructura, de cómo están estructurando, por ejemplo, un salón de clase, donde están poniendo 40, 45 estudiantes, ¿sí? Sin pensar en el bienestar del docente. Cuando el gobierno ya se da cuenta, como le estamos hablando ahorita, que la educación es importante, que es el primer punto que toqué, y segundo, se da cuenta de los elementos que hacen falta, ahí es cuando ya vamos a la propuesta como tal, y es cómo ellos se dan cuenta en qué están fallando o qué le está haciendo falta al docente para poder mejorar tanto académica como laboralmente. ¿Cómo ellos pueden evaluar eso? Y puse 4 aspectos muy importantes. El análisis de las necesidades que tienen los docentes, tener en cuenta las opiniones y observaciones de esos docentes que se encuentran día a día en un aula de clase cumpliendo su labor, qué estrategias educativas están haciendo falta para mejorarlas en la institución y sobre todo qué resultados estadísticos se están viendo en la educación actualmente y cómo se pueden mejorar a futuro para que asimismo haya un crecimiento. ¿Sí? Después de que ellos evalúan como tal estos aspectos por medio de estos elementos, ahí es cuando vamos a lo central y es qué facilidades necesita el docente para que pueda tener una mejor o un mejor proceso educativo y asimismo un mejor ambiente tanto laboral como académico con sus estudiantes. Y ahí puse 3 elementos. El primero es buscar espacios extraordinarios y puse para ello preparación del maestro. Ese es el primer aspecto que hay que mejorar mucho en cuanto al docente y es la preparación que lo hablaba anteriormente, cómo un maestro puede prepararse académicamente teniendo sus conocimientos de una manera, digámoslo así, más especializada sin que se cree una sobrecarga laboral. ¿Mm? Que ahí es donde entran a jugar las instituciones un papel muy importante. ¿Por qué? Porque mientras el docente está como tal impartiendo su conocimiento a los estudiantes, la institución también puede impartir muchas estrategias que cuentan como importantes para brindárselas al docente. Y se empieza a volver una cadena de crecimiento bastante, digámoslo así, interactiva, ¿sí? Donde todos juegan un papel muy importante para un crecimiento educativo, donde el gobierno le brinda elementos al docente o a la institución se los brinda al docente y el docente los imparte.
En este caso estamos hablando más que todo de conocimiento, ¿sí? De la preparación que tiene el maestro. El segundo elemento que puse importante fue las facilidades académicas para el docente. Ya acá no hablo tanto de conocimiento, sino más de lo material, de qué necesita el maestro en lo material para poder brindar una clase adecuada. Un ejemplo en el caso de un docente de educación física, ¿sí? La implementación. Sin implementación, un docente de educación física puede dar su clase, pero no de la misma manera o no puede ser igual de eficaz, ya que necesita sus balones, necesita sus conos, necesita sus elementos para así poder brindar una mejor clase y poder brindar un elemento de conocimiento más importante. Y otra de esas facilidades académicas para el docente es el apoyo temático, el apoyo que ellos reciban de parte del gobierno y de la institución para poder generar un mejor conocimiento a los estudiantes. Ellos cuentan con un currículo, claramente, pero a veces una mejor estructura académica para que ellos puedan brindar una clase de mejor calidad. Un ejemplo, y lo ponía anteriormente, en un salón 40 estudiantes. No es lo mismo si él tiene 40 estudiantes a 20 estudiantes. Uno, la enseñanza va a ser más personalizada. Dos, el espacio va a ser un poco más tranquilo, ¿sí? Y tres, puede estar pensando y la institución también está velando por el bienestar del docente. Y como tercer elemento es la facilidad económica. Acá me quise centrar en algo muy importante y es por lo que muchos docentes se limitan a crecer intelectualmente y es por lo económico. ¿Por qué? Porque si el docente tuviera más facilidades económicas o tuviera un sueldo más equilibrado, uno, eso potenciaría mucho el rol de docente. Y dos, su desarrollo como docente cada vez crecería más, ¿sí? ¿En qué puede ayudar eso? En que un docente puede tener hasta dos, tres, cuatro profesiones o cuatro ramas de conocimiento diferentes teniendo ese recurso, porque para nadie es un secreto que acá en Colombia la educación no es 100% gratuita, que para hacer una especialización se necesita un poco más de dinero cuando hizo un pregrado, ¿sí? Entonces es buscar la alternativa de que el docente pueda tener un bienestar integral, ¿sí? En cuanto a estos tres elementos que hablé, donde ellos puedan tener dos o tres trabajos o dos trabajos y una carrera, no por necesidad, sino por gusto, que es algo bastante importante. Que la función que ellos creen no sea solo porque les toca o porque eso fue lo que estudiaron, sino porque les gusta y asimismo quieren impartir lo que ellos han aprendido durante todo su proceso de licenciatura. Entonces, como tal, este es mi mapa conceptual, donde lo divido en dos aspectos bastante importantes. Y ese es toda mi explicación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Paula Gaitán, como lo dije anteriormente, y muchas bendiciones.